por siempre te exaltamos. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio y eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar a tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre. Rey de reyes, te exaltamos por su majestad. Eres el camino y la verdad. Rey de reyes, te exaltamos por su majestad. Eres el camino y la verdad. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinas. No, nadie jamás se podrá igualar tu poderío y tu majestad. Eres principio, eres final, y para siempre tú reinarás. Sí. Vamos a aplaudirle al Rey. Yo, mi condición no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio, escogido por él. Él es mi padre y yo su hijo. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su pueblo, real sacerdocio escogido por él. Él es mi padre y yo su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad. La deidad se encarnó como forma de hombre, por amor, camino en humildad y en obediencia sufrió.
admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo carne, lleno de gracia y verdad, por amor. Dios les bendiga, hermanos. Aquí estamos una vez más en nuestra doctrina, como cada jueves, ¿verdad? Pidiéndole al Señor que la iglesia, ¿verdad?, pueda estar atenta a lo que Dios quiere hablarnos y poder conocer más, hermanos, de nuestra doctrina, lo que Dios nos enseña para seguir viviendo el reino de Dios en nuestras mentes, en nuestros corazones y aplicarlo. Qué importante es hoy en día, ¿verdad?, que pues estamos esperando la venida de nuestro Señor Jesucristo y la novia se tiene que preparar y la iglesia tiene que estar entendida de todo ello. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy importante que quizás, ¿verdad?, a lo mejor no lo tomamos importante, pero si nos ponemos a recordar en nuestros años de recién nacidos, 1, 2, 3 años, nuestros padres nos educaron, nos enseñaron a ser obedientes, o a lo mejor no nos enseñaron a obedecer, y de eso parte mucho lo que hoy somos en día, ¿verdad? ¿Por qué es tan difícil ser obedientes, en este caso, a los mandamientos de Dios? Y Dios nos dice en su palabra que sus mandamientos no son gravosos, y si Él nos los dice es porque sí podemos llevarlo a cabo, pero todo está en esas ideas, en esas creencias que vivimos desde chiquitos, en la cual nos enseñaron, ¿verdad?, a ser obedientes pues a la manera de ellos, de nuestros padres, o no nos enseñaron cómo hacerlo correctamente o sanamente. Ahora en los caminos de Dios, Dios nos enseña la obediencia, y se ha hablado en muchos aspectos acerca de lo que es el obedecer, pero hoy nos vamos a enfocar a qué pasa cuando no obedecemos la palabra de Dios, cuando no cumplimos estos mandatos que el Señor nos enseña, y a veces son tan sencillos, ¿verdad? Y nos cuesta trabajo, y es tiempo de romper con esos patrones de conducta, con esas ideologías que nos enseñaron desde pequeños y que hoy en día el Señor nos quiere hacer libres para que cada día, hermanos, podemos hacer la voluntad de Dios. Entonces, vamos a orar, te invito a que oremos y que demos gracias y que el Señor nos muestre, ¿verdad?, que es aquello que necesitamos cambiar, quitar, sacar de nuestra mente. Amén. Señor Jesús, te doy gracias, Padre, en esta tarde, noche, Señor, por la bendición que nos das. Queremos, Espíritu Santo, que tú nos redargullas, Señor, que tú tomes nuestra vida, nuestra mente y quites, Señor, toda fortaleza que el enemigo ha traído a nuestra mente, Señor, acerca de el desobedecer, Señor. Y ayúdanos, Señor, a practicar, Padre, tu reino, a establecer tu reino en nuestra mente, Señor, con los conceptos que tú tienes en tu palabra para nosotros, Señor, y que traerá libertad a nuestra vida, y que muchos de esos conceptos que tenemos, Señor, sean del mundo, sean de nuestros antepasados, sean por tradiciones, Señor, rompe todo ello, Señor, que no te agrada, Padre. Y poder escudriñar hoy tu palabra, y declaramos libertad, Señor, en nuestra mente, en esas áreas que tienen que ser libertadas, Padre, para agradarte a ti y para honrarte a ti, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, hermanos. ¿Cómo ve Dios cuando nosotros no le obedecemos? Vamos ahí en Jeremías 18:10. Yo ya lo tengo aquí.
Usted, si gusta, apunta el versículo. Jeremías 18:10 dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, dice, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Amén. ¿Qué vemos ahí, hermanos? Que Dios desea hacernos bien, quisiera darnos el bien, ¿verdad? Pero dice, cuando no lo escuchamos, dice que Él se va a arrepentir de hacernos el bien que Él había prometido a nuestro hogar, a nuestra familia, a nosotros mismos, si no obedecemos. Amén. Entonces, Dios nos da un bien, pero cuando obedecemos. ¿Qué nos dice Mateo 26:27? 26:27. Dice, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, ¿qué número les dije? 26:27. Dijo, bebed de ella todos. Perdón, hermanos. Es 7:26. Vamos para allá. 7:26. Dice, y descendió lluvia y vinieron ríos, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, la compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y que fue grande su ruina. Amén. ¿Se acuerdan que eso habla acerca de los dos cimientos? Si podemos construir nuestra casa sobre la roca, que es Cristo, pues nos va a ir bien. Y en esta palabra, en esta cita que leímos, ¿verdad? Es todo lo contrario. Habla de un hombre insensato. Y un hombre insensato es aquel que no escucha lo bueno, que no escucha la verdad que es Cristo, que no escucha los mandatos del Señor y que los hace a un lado. Amén. Y cree en su propia sensatez, en su propia humanidad, ¿verdad? Y hay consecuencias, hermanos. Entonces lo mejor es ser obedientes. Amén. Y recibiremos bendición. Ahora, ¿cuántas maneras hay de desobedientes? ¿Cuántas formas hay de desobedecer? Vamos a ver de qué maneras podemos desobedecer y que nosotros pensamos que estamos siendo obedientes al Señor. Miren, punto número 1, mostrarse de acuerdo no es obedecer. Ahí mismo en Mateo 23 vamos a leer 2 y 3. Mateo 23, 2 y 3. Dice, mostrarse de acuerdo no es obedecer. 23, 2 y 3. Dice así la palabra de Dios. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacerlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Amén. Así que a lo mejor estamos diciendo, sí, yo obedezco y el otro, pero no lo hacemos. No lo hacemos conforme nos lo indican. Amén. Así que el mostrarse que sí soy obediente, pero a la vez no lo hago, entonces eso es desobedecer. ¿Ok? No es una obediencia grata delante de Dios. Ahí en Lucas 6:46, vamos para allá. Lucas 6:46. ¿Verdad? Obviamente cuando nos dan indicaciones, hermano, necesito que me haga esto y esto, hablando de la obra de Dios. No le estamos diciendo de algo secular, algo en tu casa. Vamos a hablarlo, vamos a enfocarlo este punto en la obra de Dios. Hermano, necesito que me vaya a quitar este garrafón, ¿verdad? Póngalo de este lado, ¿verdad? Y a lo mejor el hermano me dice, sí, hermana, sí, ok. Y veo y termina el culto y ¿qué pasó? Siguió el garrafón ahí. ¿Obedeció la persona? No, ¿verdad? Y así podemos encontrar muchas situaciones, ¿verdad? Que pudieran haber en nuestra iglesia, ¿verdad? Y que no hay una obediencia como Dios quiere, ¿verdad? Una obediencia total. Lucas 6:46. Vamos para allá. Porque pensamos tal vez que lo estamos haciendo para el hombre, hermanos. Pero ¿saben?
estamos haciendo la obra de Dios, estamos construyendo la casa de Dios. Por eso la obra de Dios se lleva con los mandamientos de Dios, hermanos, no con mandato humano, sino con los mandatos de Dios. Y tenemos que verlo como es la obra de Dios que se está trabajando, y tú y él y yo y nosotros tenemos esos dones, esos talentos que Dios quiere usar. ¿Por qué no dárselos, ofrendárselos al Señor? ¿Por qué pensar que lo estamos haciendo para un hombre? Estás trabajando para la obra de Dios. Amén. Entonces vamos ahí, Lucas 6:46, dice así: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Amén. Fíjense quién lo está diciendo. El mismo Señor Jesús. ¿Por qué me dices Señor, pero no haces lo que te digo? Amén. Y podemos declararlo en una oración: sí, Señor, yo te amo. Sí, Señor, tú eres mi todo. Sí, Señor, tú eres el rey de mi corazón. Pero a la hora de los hechos, no, hermana, yo no. O escucho, pero no hago nada. No obedezco. Entonces no, realmente Cristo no está reinando en nuestro corazón. Sigue reinando el yo. Sigue reinando la mente pues carnal, y no la que es de Cristo. Y la que es de Cristo va a ayudar, va a aportar, va a bendecir. No va a pensar en él mismo, sino que va a pensar en los demás. Amén. Vamos ahí a otro punto. Las buenas obras no nos exoneran de obedecer. Vamos ahí en Lucas 11:42. ¿Qué significa este punto? El hacer buenas obras no significa que ya estamos obedeciendo, hermanos. Eso significa. 11:42, dice así: mas ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, pero pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer, pero sin dejar de hacer aquello. Es decir, eran como legalistas, ¿verdad? Era como vivir por obras, pero se olvidaban de la justicia y del amor de Dios. ¿Estamos practicando el amor de Dios o solamente estamos haciendo una obra para que me vean? O a lo mejor sí estamos poniendo las cosas en su lugar como nos dicen, pero nos olvidamos del buen trato. Nos olvidamos de nuestra conducta en la iglesia. Lo voy a enfocar hacia la iglesia. ¿Cómo nos conducimos con los fieles, con los hermanos? Sí, hermana, aquí está esta silla, ¿verdad? Siéntese, ¿verdad? Con amor. Y eso, los fariseos se olvidaban del trato, del amor de Dios, del hacer justicia, y lo hacían a su manera, no a la de Dios. Así que si usted está haciendo buenas obras, gloria a Dios, está siendo obediente a lo que Dios le manda, a lo que nos dice el pastor, a lo que nos dice el líder, el encargado del ministerio de diáconos, el encargado de la alabanza. Y si usted está haciendo la obra, hágala en amor, hágala con amor, porque aunque usted la haga, ¿verdad?, delante de los ojos de los hombres, pero si no hay amor, hermano, lo dice la Biblia, nada somos. Y lo hacemos de mala gana, o simplemente no lo hacemos, porque no hay una mente de reino, sino que seguimos siendo carne. Y no estamos aplicando el amor de Dios en la casa de Dios. Y eso es lo más valioso e importante, hermanos, por encima de todo lo que hagamos. Si limpiamos una mesa, si arreglamos la silla, si les echamos el sanitizante, si pusimos bien los reflectores, los ventiladores, todo. Pero si lo hicimos de mala gana, hermano, ay, ya me lo dijeron, ay, ¿por qué yo? No hay amor, entonces no lo hiciste para el Señor. No lo hicimos para que el Señor sea reverenciado, sea glorificado, para que esas almas que vinieron por primera vez regresen. Amén. Vamos a continuar. Obedecer a medias no es obedecer.
ahí en Segunda de Crónicas 25:2, perdón. Segunda de Crónicas 25:2. Dice así: hizo él lo recto ante los ojos de Jehová, aunque no de perfecto corazón. Podemos ser correctos, hacer lo recto delante de Dios, pero lo hacemos a medias, no con un corazón fiel, completo al Señor, con buena disposición, sino que lo hicimos, bueno, al ahí se va. Sí, Señor, tú me dijiste que haga esto, esto y esto, Señor, pues lo hago y ya. Pero no lo hiciste de corazón, no lo hiciste entregado, apasionado al Señor. Amén. Vamos a ver otro. Jeremías 3:10. Jeremías 3:10. Dice así la palabra de Dios: con todo esto, su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y si lo dice Jehová es porque él miró el corazón rebelde de Judá. Claro, hermano. Él ve cuando hacemos las cosas fingidamente. Ay, para que el pastor me vea, pero ay, qué molesto. Ay, otra vez. Hay que mover la puerta, ya me lo han dicho, ¿verdad? Que cuando la puerta, ¿verdad?, tenga que ser abierta para la casa de los hermanos, las camionetas, ¿verdad? Ay, tengo que abrirla, pesa mucho, lo tengo que hacer. Pero dice aquí que eso es obedecer también a medias. Eso es hacerlo también fingidamente, porque no lo hacemos con amor. Muy bien. Ahora, ¿por qué se desobedece? Hay razones por las cuales se desobedece. Una de ellas es por caer en un engaño. Vamos a Génesis. Por eso a veces podemos desobedecer. Génesis 3:13. Así que cuidemos, hermanos, de no caer en alguna mentira, en algún engaño, porque podemos desobedecer. Y eso, hermanos, Dios lo mira. Dios mira en nuestro corazón, nuestras acciones. Acuérdate, somos hijos de Dios y Dios nos tiene en su mira. 3:13. Pero también el enemigo, hermanos, acuérdense. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. ¿Qué pasó con la mujer, con Eva? Cayó en el engaño de la serpiente. ¿Por qué, hermanos? ¿Porque desobedeció a la serpiente? No. ¿O porque obedeció a la serpiente? No tan solo por eso. Porque lo más importante fue haber desobedecido a Dios. Le dio más credibilidad al diablo, a la serpiente, que al mismo Dios que la creó y que le dijo: cuidado, solo de este árbol no vas a comer. Y a veces, hermanos, caemos en los engaños del enemigo y pensamos que lo que él nos dice es mucho mejor que lo que Dios nos dice. Y saben, es tan fácil poder desobedecer. Así que, hermanos, pensémoslo 2 veces. Cuando quizás el pastor te dio un consejo y caíste mejor en lo que el diablo te dijo. O en aquel amigo o hermano que está débil en la fe y que todavía no tiene ese consejo para darte de acuerdo a la palabra de Dios. Ten cuidado. Escucha la voz de Dios. Aprendamos a escuchar el consejo de Dios. Dice su palabra que no son gravosos los mandamientos de Dios. Pero quizá nos encanta caer en el engaño del diablo. Y decir, no, pues por este lado es más fácil. Ok, lo vas a hacer y fue fácil. Pero delante de los ojos de Dios, ahí está lo bueno. Entonces, vamos a Gálatas 3:1. Gálatas 3:1.
Dice así la palabra de Dios. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Amén, hermanos. Qué tremendo Pablo hablándole a los Gálatas. ¿Quién te fascinó? ¿Quién te desvió de la verdad? Ya te habíamos presentado a Jesús, el crucificado, la única verdad, el único camino. ¿Quién vino a desviarte de esa verdad? Le decía a los Gálatas. ¿Por qué? Porque a Pablo le había costado levantar esa iglesia. Amén. ¿Verdad? Iba a verlos, les daba palabra, les enviaba cartas, ¿verdad? Para que ellos conocieran al verdadero Jesucristo. Pero ¿qué pasó? Tan fácil se desvía la gente, tan fácil se desvía la iglesia por otras cosas, por otras creencias. Y cuando nos damos cuenta, ya no está fulanito, ya no está la familia tal. ¿Por qué? Porque se dejó fascinar por otros caminos que ya habían conocido. No nos dejemos fascinar, hermanos, por otras cosas que ya hemos conocido y que ahí está el camino y la verdad. Cuidemos eso, cuidemos a nuestros hermanos en Cristo, cuidémoslos y de nosotros mismos no caer, no tropezar ni siendo tropezadero para otros. Amén. Otra razón por la cual se desobedece es por creer que la idea que uno tiene es mejor. Amén. Vamos ahí a Hechos 21. Vamos para allá, que está cerca, perdón. Hechos 21. Vamos a leer versículo 4. 21, 4. Dice así: y hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo por el Espíritu que no subiese a Jerusalén. Fíjense, aunque ellos le decían a Pablo por el Espíritu que no subiesen a Jerusalén, vamos a ver qué nos dicta el versículo 10. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Ágabo. Vamos a leer hasta el 14. Quien viniendo a vernos tomó el cinto de Pablo y atándose los pies y las manos, dijo: esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Al oír esto le rogamos nosotros y los de aquel lugar que no subiese a Jerusalén. Entonces Pablo respondió: ¿qué hacéis llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto, dice, no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesucristo. ¡Wow! ¡Qué tremenda fe!, ¿verdad? Y como no le pudimos persuadir, desistimos diciendo: hágase la voluntad del Señor. Amén. A lo mejor ellos lo veían de la forma humana: te va a pasar esto, por favor, no lo permitas. Pero era parte del plan de Dios. Amén. Y así es como él iba a morir, como él iba a padecer, y que ya era muy pronto. Amén, hermanos. Qué importante es estar bien convencidos de cuál es la voluntad de Dios y no engañarnos por aquel que te dice: el Señor te dice, o el Señor me dijo. Tenemos que ver su cristianismo de esa persona, su testimonio, primeramente, para que podamos creer. Si es un hombre que busca a Dios, bueno, lo vamos a sopesar con la palabra. Tener cuidado con lo que decimos. Amén. Gloria a Dios. Entonces es por creer que la idea que uno tiene es mejor. ¿Por qué otra razón desobedecemos? Por falta de amor hacia los demás. En Jonás 1, del 1 al 3, vamos para allá. ¿Se acuerdan de Jonás? Que fue muy desobediente, ¿verdad? Fue desobediente y no quiso hacer la voluntad de Dios en un principio, pero después lo hizo, ¿verdad? Pero después de ¿cuántas veces, hermanos? Como 2 o 3 veces. Vamos para allá. Jonás. Está casi al final.
Miqueas, Sofonías, Habacuc, Jonás. Ahí en Jonás 1 del 1 al 3 dice así: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. ¿Y qué hizo Jonás? Se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsís y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Jehová. ¿Fue desobediente? Sí. No quería saber nada, tenía temor, no amaba a la gente. Por eso dijo: no, mejor me voy. Pero miren qué pasa en el capítulo 4:2. Ay, ese Jonás, ¿verdad? Dios usa a los desobedientes, aún a los desobedientes Dios usa y habla para enseñar algo, siempre para enseñar algo. 4:2. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsís, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en no enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Vamos a leer el 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó, ¿verdad? Se enojó, pero aún así fue obediente. Amén. Y cumplió por fin el mandato de Jehová, porque Dios quería usar a Jonás para que esa ciudad fuera salva. Y sí, en su momento se arrepintió gracias a que la obediencia de Jonás cumplió la palabra de Dios. Amén. Vamos a continuar. Muchas veces por temor de las personas. Primera de Samuel 15, por temor de las personas, desobedecemos. 15, 24, un versículo que muchos conocemos. Dice así: entonces Saúl dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. Todos conocemos la historia de Saúl. Desobedeció, ¿verdad? No fue obediente tal como se lo dijo Dios. Amén. Y perdonó muchas cosas del pueblo enemigo. Cuando Dios le dijo: mata todo, ganado, personas, todo, pero él perdonó lo mejor del ganado contra Amalec. Entonces, hermanos, muchas veces queremos confabularnos con el pueblo de Dios o darles ¿cómo se dice? Golpecitos en la espalda, ¿no? Y decir: tú sigue adelante, hombre, no pasa nada. Pero no, hermanos, estamos nosotros obligados a cumplir la palabra, estamos obligados a enseñar lo que es la verdad. A eso estamos obligados por nuestro Dios. Tú decides si deseas obedecer o desobedecer. Es decisión tuya si deseas la bendición y el bien, o la maldición o el mal. Amén. Entonces, no permitamos que por confabularnos con el pueblo, con la gente, con mi hermana, con mi amiga, que la que siempre me da esto, la que siempre acá, y destruyamos la palabra y la hagamos menos. No, hermanos, no podemos malbaratar o baratar la palabra. No, lo primero es la palabra de Dios, cumplir la palabra de Dios. Amén. Muchas veces por falta de fe, ¿verdad? Desobedecemos. Muchas veces por falta de fe a la palabra. Aquí mismo en Génesis 19:14, vamos para allá, que está atrás, Génesis 19:14. Hay muchas razones por las cuales podemos desobedecer. Entonces, no caigamos en estas actitudes, hermanos, porque a quien afectamos, a quien lastimamos el corazón es al de Dios.
Y como dice desde el principio, no hay un bien. El bien que Dios quería darnos no nos los dará. Y se puede arrepentir de lo que tenía preparado para ti o para mí. Amén. Génesis 19:14 dice así. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Amén. ¿Qué pasó? Los yernos no le creían, hermanos. Lo que Lot quería salvarlos de ese pueblo de Sodoma, de Gomorra, porque ellos estaban viviendo ahí, cerca de ahí, y estaban viendo pues todo lo bueno delante de sus ojos, pero no a los ojos de Dios. Y él los quería salvar y sus yernos se burlaron de Lot. Sin embargo, Dios, que fue tan bueno, salvó a toda la familia con Lot. Gloria a Dios. Amén. Así que, hermanos, si Dios nos dice no hagas esto, no lo hagamos, hermanos. Amén. Tengamos fe. ¿Cómo está tu fe? Que no desmaye. Cuando se va acabando tu fe, la duda y el enemigo viene contra ti con palabras, ¿verdad? Que te las dice hasta de la misma palabra y tú le crees o le podemos creer, pero no es de la palabra de Dios, no es la verdad o como Dios nos la da, nos la envía, sino engañosamente a través del enemigo. Entonces, hermanos, que esa fe se fortalezca cada día. Amén. A veces desobedecemos por un hábito, hermanos, porque es un hábito el ser desobediente. Sí, a veces la gente desobedece porque ya se le hizo un hábito, porque es lo mismo que la mentira, es lo mismo que la rebelión. Ay, esa persona siempre es rebelde, siempre es contreras. Lo que le dice la palabra, él en contra, siempre pone peros, porque ya hay patrones de conducta que todavía están ahí y que no se han roto para obedecer a Dios. Vamos ahí, Jeremías 3:25. Jeremías 3:25, que creo ya lo leímos. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres. ¿Desde cuándo? Nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová, nuestro Dios. ¿Desde cuándo? Desde jóvenes. Hemos aprendido a desobedecer o no hemos querido obedecer. Y ahí está ese patrón de conducta. Ahora, como hijos de Dios, nos cuesta obedecer la palabra de Dios porque hay un patrón de conducta que no se ha roto. Esa tradición, esas ideas que nosotros nos hicimos por ser rebeldes, por querer llevar la contraria a nuestros padres, porque nos lastimaron, porque nos dañaron. Pues ahora le voy a pagar de esta manera. Pero hasta el día de hoy, aun cuando ya somos hijos de Dios, todavía no ha cambiado ese chip. Y como eso, hermanos, hay muchos formas, muchas fortalezas, y que por lo tanto no podemos llevar la palabra de Dios. Así que por hábito podemos desobedecer. Y no nos cabe la palabra obedecer, porque hay una fortaleza muy fuerte que el enemigo tomó ventaja durante toda tu vida hasta el día de hoy. Pero en el nombre de Jesús se va a romper, porque tenemos la sangre de Cristo para hacernos nuevas criaturas, para hacer las cosas nuevas, para perdonarnos, para limpiarnos. Amén. ¿Qué vamos a hacer con los desobedientes? ¿Qué vamos a hacer? Dice, tenemos que enseñarles y advertirles empleando la palabra de Dios. Solo así, hermanos, la palabra dice que traerá libertad. Vamos a Ezequiel. La palabra de Dios nos da libertad. Amén. Ezequiel, capítulo 2, está antes de Daniel.
Vamos para allá. Capítulo 2, versículos 3 al 7. Dice así: y me dijo, hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a gentes rebeldes, que se rebelaron contra mí. Ellos y su padre se han rebelado. ¿De qué habla, hermanos? Habla de una generación de rebeldes. Y eso lo pasó a sus hijos y a los hijos de los hijos. Dice, ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Yo pues te envío a hijos de duro corazón y de duro rostro, dice, y de empedernido corazón. Y les dirás, así ha dicho Jehová, Dios, el Señor, dice, ¿acaso ellos escuchen? Pero si no escucharen, porque son una casa rebelde, siempre conocerán que hubo profeta entre ellos. Y tú, hijo de hombre, no les temas ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinos y moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos, porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. Dios nos da la oportunidad de escucharlo, hermanos. Rompamos esa rebelión, rompamos esa desobediencia, rompamos con esa altivez, rompamos con esa soberbia que hay en nuestra mente y en nuestro corazón, pensando que somos mejores que Dios, pensando que somos autosuficientes, pensamos que somos dioses, pensamos que no lo necesitamos a Dios porque todo está bien. Aparentemente, Dios nos libre de tener un corazón y una mente rebelde a Dios. Así que si estamos actuando mal delante de Dios, cuando nos dicta el Señor en sus palabras, sus mandatos, y no lo hacemos, hermano, hoy es tiempo de meditar en nuestros caminos y decir, Señor, es cierto, te he desobedecido. He sido rebelde desde pequeño. Mis padres me enseñaron, Señor, yo no quiero esta actitud, yo no quiero esta forma de vivir. Esto me produce pleitos con la gente, pleitos con mi jefe, pleitos con mis compañeros de trabajo, pleitos con los hermanos de la iglesia, pleitos con mi autoridad. Ayúdame, Señor. Y ahorita el enemigo está siendo avergonzado. Ahorita el enemigo está siendo avergonzado, hermano. En el nombre de Jesús, siento de Dios decirte que se está rompiendo ese concepto. Se está rompiendo esa rebelión en ese corazón. Se está rompiendo esa desobediencia. En esta hora se rompe toda cadena de soberbia, de altivez. En el nombre de Jesús. Todo dolor que hizo que se levantara esa fortaleza de rebelión, se rompe en esta hora, se acaba, se quebrantan esas cadenas, ahora en el nombre de Jesús. Todo esa generacional se rompe, ese odio generacional se rompe ahora en el nombre de Jesús. Por la unción del Espíritu Santo se rompe. Ahora en el nombre de Jesús se cambia esa mentalidad. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Qué más vamos a hacer con aquella persona que es rebelde, que es desobediente? Uno, tenemos que enseñarle con la palabra la verdad. Dos, convencerlos con nuestro testimonio. Si realmente estamos siendo luz, hermano, está reflejando a Cristo, ya no somos esa persona de antes, vas a ver que esa persona te va a creer, te va a decir, porque te he visto a ti, puedo ver que Dios puede hacer la obra, que Dios es un Dios real, un Dios que cambia y que transforma, por tu testimonio. Otro, procurar que cambien, tenemos que ayudarlos a cambiar. Tenemos que ayudarlos, convencerlos de su mal proceder y hacerles ver que Dios quiere lo mejor para ellos. Lucas 1:17, vamos para allá.
Y con esto ya mero termino, hermano. Lucas 1:17. Con la palabra. Dice, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Amén. Tenemos que ir, hermanos, procurando que cambien. Tienes que estar lleno del Señor para poder convencer a esas personas. Y que el Espíritu Santo que esté en ti, estés con fuego para convencerlos. Amén. Porque es tu palabra, la palabra de Dios que te va a usar para convencerlos a esa personita, a ese hermanito que tanto amas, a esa hermanita que tanto amas y anhelas lo mejor para su vida, para su familia, para sus hijos. Y vas a ver la bendición de Dios cuando ella empieza a decidir cambiar, hacer un cambio de vida total. Amén. Ahora, ¿habrá castigos de parte de Dios si desobedecemos? Vamos ahí a Jueces, hermanos. Vamos a Jueces. No me gusta decir castigos porque eso se usaba mucho en la iglesia católica, que nos castigaba, ¿no? Dios castigaba. Pero mejor vamos a decirlo, Dios reprende la desobediencia, claro. ¿Le agrada a Dios? No, porque es un principio diabólico. Y de la desobediencia viene la rebeldía, la altivez, el orgullo. Eso fue lo que el diablo tuvo cuando Dios lo sacó de ahí, de su presencia, y lo echó a la tierra con las 3/4 partes de los ángeles, que ahora son los demonios. Porque hubo un corazón desobediente, hermanos. Pidámosle a Dios no tener ese corazón, porque es un principio diabólico. Jueces 2, del 1 al 3. Jueces 2, del 1 al 3. Del 1 al 3 dice, el ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo, yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, ¿verdad? Jehová siempre fiel, con tal que vosotros no hagáis pacto con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar, mas vosotros, ¿qué dice? No habéis entendido mi voz. ¿Por qué habéis hecho esto? Decía Dios a su pueblo. Por tanto, yo también digo, no los echaré delante de vosotros, sino que serán azotes para vuestros costados, y sus dioses os serán tropezadero. Cuando el ángel de Jehová habló estas palabras a todos los hijos de Israel, ¿qué pasó, hermanos? Dice que el pueblo alzó su voz y lloró. Dios reprende, hermanos, porque sabe que es lo mejor para su pueblo. Y el pueblo tuvo un corazón humilde, alzó su voz y lloró. ¿Pero qué pasó? Y llamaron el nombre de aquel lugar Boquim y ofrecieron allí sacrificios a Jehová. Y Boquim significa los que lloran. Amén. Que cada domingo que nos presentemos, ¿verdad? Seamos como Boquim. Llorar por un verdadero arrepentimiento y decir, sí, Señor, voy a quitar todos estos altares, voy a quitar todo esto que me afecta mi vida contigo, mi comunión contigo, Señor. Aparto de mí la desobediencia, aparto de mí la mentira, aparto de mí la maldad. Aparto de mí la ira, aparto de mí los celos, Señor, la envidia, el egocentrismo, el pensar más en mí que en otros. Aparto todo esto, Señor, para agradarte a ti y decirle a Dios, aquí estoy, Señor. Amén. Hay una reprensión de parte de Dios, sí, hay una reprensión. Se puede venir contra ti todo lo que tú amabas antes que a Dios. Aquí está la respuesta, aquí está lo que hizo Dios. Pero el pueblo lloró. ¿Por qué, hermanos? Porque sabían lo que estaban haciendo.
porque se arrepintieron a final de cuentas, lloraron para ver si fueran tocados por el Señor. Sí fueron tocados, porque reconocieron su problema. Y nosotros reconocemos fácilmente nuestro problema o decimos, ay Señor, ya lloré, me seco mis lágrimas y sigo igual. No, hermanos, si Dios nos está hablando hoy, es porque Él quiere que cambies, que seas transformado para darte el bien que Él anhela para ti, tu casa, tu familia. Y que a lo mejor eso que tú estás viviendo, ¿verdad? Y que no lo has dejado y que amamos más que al mismo Dios, te ha estado afectando a ti, a los de tu alrededor, en tu trabajo, a tu familia, a tus hijos, y no te has dado cuenta. Hoy Dios te lo muestra. Hoy Dios nos los está mostrando de que es el día de hacer un cambio. Es el día de que rompes esos moldes en tu mente que van contrarios a la voluntad de Dios, hermano. Y, hermana, establezcas los de Dios, los mandatos de Dios. Cuando aprendemos a establecer día con día los mandatos de Dios, ¿sabes qué estás haciendo? Llevando el reino de Dios en tu mente, en tu corazón y en tu familia, porque lo aplicas a la familia. Por eso Jesús dice, el reino de los cielos se ha acercado, así que arrepentíos y vengan a nosotros tiempos de refrigerio. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Y por último, hermanos, obedecer es edificar sobre cimientos sólidos. ¿Cómo está tu casa? Está bajo esos cimientos sólidos que nada les va a mover, que no vas a pensar en que tu hijo está viendo cosas feas en el iPad, que no vas a pensar si tu hijo no durmió bien, tuvo insomnio, tienes pensamientos de mal, tiene pensamientos de suicidio o está deprimido. Eso no va a venir a tu casa, hermano. ¿Sabes por qué? Porque has decidido edificar sobre cimientos sólidos. ¿Y sabes quién es ese cimiento? Y que no lo vas a encontrar en el mundo entero. Es Cristo, hermana. Cristo, hermana. Cristo, hermano. Por eso, la necesidad urgente de que continúes congregándote. Papá, mamá, congrégate, túrnate con tu esposo, túrnate, mamá, para que un domingo esté tu esposo con tus hijos y tú vengas y otro domingo esté él en la casa de Dios y tú te quedes con tus niños mientras pase la pandemia, pero ahí en línea puedas escuchar la palabra de Dios al mismo tiempo que empiece nuestro culto. Así serás alimentada tú y tus niños. Y no olvides, hermana, estoy haciendo ahora sí que este comercial urgentemente. Tus hijos, aprendas, hermana, de ponerlos delante del culto, hermana, en línea por estos tiempos. Que se alimenten, que cuando haya coinonía vayan. Ellos están sufriendo hoy en día y te entiendo, mamá, que los niños no pueden salir tan libremente porque son vulnerables y tus jóvenes también. Así que, hermana, intégralos en el culto, intégralos al coinonía. Ahorita hay mucha depresión, hay suicidio, hermana, en los jóvenes. Están pensando mentalmente hasta morirse, hermana, y quizás no te has dado cuenta. No permitas que el enemigo tome ventaja. Mira a tus niños cómo están. Míralos, ora por ellos cuando los veas tristes, desanimados, cambiaron, ¿qué está pasando? Ora, búscales, platica con ellos. Pero no los hagas a un lado porque, ay, tienes muchas cosas que hacer. Eso nunca se va a acabar, pero tus hijos van a crecer. Y quiero concientizarte, mamá y papá, la importancia de que se sigan congregando, la importancia de alentarse en línea. Amén. Con este versículo termino. Primera de Corintios 3, 11. Primera de Corintios 3. Y con esto termino y oramos. 3. Del 11. Yo le digo hasta dónde. Dice así la palabra de Dios. Y si
porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, ¿verdad? Todos tenemos a Cristo en nuestro corazón y en nuestro hogar, gloria a Dios. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Amén. ¿Qué estamos edificando ahorita, hermanos? ¿Material sólido? ¿Plata, oro? ¿O madera o hojarasca? Ahorita muchos están pasando por pruebas. Muchos el Señor nos está pasando por fuego para seguir fortaleciendo nuestra fe, hermanos. Y hay una palabra que nos dice el Señor: no desobedezcas mi voz. No dejes de escuchar mi voz, para que no se arrepienta y no nos dé el bien que Él desee. Era la primera palabra que les dije al principio. Vamos para allá. Y con eso quiero que cierres tus ojos. Yo quiero leerte este versículo, Jeremías 18:10. Ahí cierra tus ojos, hermano, y escucha este versículo, que fue el primero, 18:10. Dice así la palabra. Ahí, escucha esto, dice: pero si hiciere lo malo delante de mis ojos, no oyendo mi voz, me arrepentiré del bien que había determinado hacerle. Amén. Hacerte, iglesia. Aplica la obediencia. Ciérrale tus ojos al Señor. Señor Jesús, gracias, Padre. Gracias, Señor, porque mejor es obedecer tu palabra que desobedecer, Señor. Yo quiero, Señor, establecer bien tus mandamientos en mi mente y en mi corazón, Señor. Por eso, Padre, en esta hora, Señor, tú me has hablado, Señor, porque tus mandamientos no son gravosos, bendito Dios. Y quizás has luchado, hermano, hermana, has luchado en obedecer. Pero ya Dios, a través de su Espíritu Santo, nos ha mostrado el por qué. Quizás nos ha costado escuchar la voz de Dios, nos ha costado obedecer. Y a veces lo hacemos porque hemos sido engañados por el enemigo. A veces lo hacemos porque habíamos hecho un hábito de desobedecer. A veces lo hacemos porque es mejor, a lo mejor, desobedecer y es más fácil. Pero sabes, son patrones de conducta que el enemigo, que la vida, que el mundo, que la familia plantó en nuestra mente por muchos años y estableció esos patrones de conducta, esas ideas preconcebidas que no venían del mismo Dios, sino que venían de principios diabólicos. Hoy en esta hora tomamos autoridad y atamos y echamos fuera y reprendemos y cancelamos toda obra del enemigo. Toda mentira, toda desobediencia la cancelamos en el nombre de Jesús. Todo yugo de esclavitud se rompe en esta hora. Se rompe toda cadena de desobediencia. Se rompe toda cadena de rebelión. Se rompe toda cadena de orgullo que a lo mejor por los padres, por los ancestros, por nuestros antepasados vivimos. Cancelamos toda ira, toda desobediencia en el nombre de Jesús. Se rompe esa fortaleza del enemigo que nos hizo sentir seguros a través de ese espíritu, a través de esa actitud de autoconmiseración, de autosuficiencia. Lo cancelamos en el nombre de Jesús. Aquello que nos hizo sentir seguros, pero delante de Dios no estaba bien. En el nombre de Jesús se quebranta ahora en el nombre de Cristo.
Oh, barraba siricaya, raba sándara, raba rabacoye, reberebe cándara. En el nombre de Jesús, todo principio diabólico del mismo diablo lo reprendo, lo ato y lo echo fuera en el nombre de Jesús. Declaro libertad en esa mente, declaro libertad en esa mente, en ese corazón. Cancelo toda opresión del diablo ahora en el nombre de Jesús. Toda opresión generacional, de envidia, de odio, de rencor, de desobediencia, de rebelión, se va en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, tus principios divinos en esa mente y en ese corazón. Declaro, Dios, tus mandatos establecidos y entendidos en esa mente y en ese corazón por la unción del Espíritu Santo ahora en el nombre de Jesús. Ilumínalos, Padre. Trae la iluminación de tu Espíritu Santo, Señor, para que haya un verdadero entendimiento en ese corazón, Señor, de ese varón, de esa mujer, de esa joven, de ese joven, en el nombre poderoso de Cristo. Y gracias, Dios, gracias, Señor, por permitirnos, Señor, mirar todo aquello que no entendíamos y que ahora nos lo has revelado, Padre. Gracias, Jesús. Síguenos revelando, Señor, aquellas acciones, Padre, en las cuales te hemos fallado, bendito Dios, para trabajar, Señor, e ir estableciendo tu reino en nuestra mente y en nuestro corazón, para enseñarla a nuestros hijos, Padre. Y no traigan, Señor, los principios del mundo, los principios diabólicos, sino que los tuyos permanezcan para siempre, para edificar, Señor, con material sólido, Señor, nuestra casa, edificándola sobre ti, Señor, sobre tu roca fuerte, que eres tú, Señor Jesús. Amén. Gracias, gracias, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un fuerte abrazo y nos seguimos viendo. Amén. Sigamos conviviendo con el Espíritu Santo. Un abrazo fuerte de parte de nuestro pastor y nuestra hermana Esli. Hasta luego. Bendiciones.